Buenos días, buenos días. Bueno, ya tenemos con nosotros, abriendo este live, a nuestro hermano Nilson Jiménez. Un fuerte abrazo, aleluya. Recibe el tuyo ahí, Nilson, recibe. La bendición de Dios, bueno, saludos también para el licenciado Miguel Ramírez. Dice, firme y adelante, pastor, aleluya, está serio. Bueno, siempre estoy serio, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Usted no ve una carcajada, eso es raro, ¿verdad que sí? Porque yo me río de otro modo, pero cuando estoy frente a la cámara, a la pantalla, usted no va a encontrar eso. Bueno, Dios siga bendiciendo a todos. Miguel siempre me pregunta por usted, siempre que me ve. Qué bueno, la bendición de Dios para Miguel y para todos nuestros contactos. Bendito sea Dios para siempre. En este primer programa de Tiempos Decisivos, iniciando el año 2023. Amén, aleluya. ¿Verdad que sí? Eso es así. Buenos días, Lidia. Muy buenos días, mi pastor. ¿Cómo le entró el año? Maravillosamente bien, muy agradecida del Señor por esa oportunidad. Cuánta gente con mucho menos edad que yo no pudieron despedir el año de civil que estamos. Cuánta gente están con muchas situaciones y nosotros estamos aquí orando por ellos, por los que están en problemas, pero nosotros estamos felices y contentos. Aleluya. La familia bien, un techo, o sea, sobre todo la gracia del Señor, la gracia del Señor. Aleluya. Bueno, realmente nosotros también contentos, estuvimos despidiendo el año 2022, un culto glorioso el 31 y una algarabía, y me gocé mucho porque muchos vecinos, alabándose a Dios para siempre ahí para que no te haga el doblete. Sí, porque está un poco distanciado. Aleluya, sí, está un poco distanciado. Y eso estuvo bien. Y lo que más me gustó fue que dimos el culto del domingo y entonces me agradó que muchos que no pudieron estar el 31, despidiendo el año 2022, aleluya, se alimentaron iniciando el año, el domingo, ya en el día primero, en el año nuevo. Aleluya, y entonces hago culto. Y yo le decía a los hermanos, eso es lo lindo y lo maravilloso, ¿verdad? Si usted por H o R, como se dice, no puede estar el 31, se dice, bueno, pero estoy el domingo y también recibo los míos. Y todo el mundo gozoso, adorando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Lo mejor, lo más lindo es despedir un año, esperar el próximo en la casa del Señor. Eso es dándole gracias a Dios por lo que hizo en el año que pasó, que se está entregando, y por lo que Él va a hacer, agradeciéndole por lo que de antemano ya el Señor tiene planificado para el próximo, o sea, para este año fiscal, para este año en que estamos. Porque déjeme decirle, para nosotros es sorpresa lo que puede acontecer ahorita, mañana, pero para Dios no. Dios tiene su agenda planificada y va a acontecer como Él puso en su agenda, porque Él es el dueño de todo. A menos que nosotros nos salgamos del camino y nos vayamos por otro lado, pues ya van a acontecer otras cosas y no buenas, no buenas. Eso es así. Bueno, quiero saludar también al pastor José Núñez, que nos está viendo desde Puerto Rico, un samaritano 100%, la bendición de Dios para usted, pastor, un hombre muy ilustrado en la palabra de Dios. Para nosotros es un honor que usted esté conectado en esta mañana, en este live, donde vamos a estar hablando, aleluya, Dios sea toda la gloria, de que Dios instruye, Dios ordena y el hombre obedece y hace lo que Dios dice. Como debe ser. ¿Verdad que sí? Así debería Lidia, ser. vamos a hacer la oración de apertura de inmediato para que entremos en materia. Bendito el que vive. Eterno Dios, alabamos, adoramos tu santo y bendito nombre, Señor. Te glorificamos, Dios. Nos gozamos en tu presencia. Nos sentimos felices, Padre, de poder contar contigo, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, estás aquí. Porque aquí estamos tus hijos, porque esta es la casa de tu Hijo, Señor. Oh Dios amado, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por las bendiciones recibidas, Dios, en este año que pasó. Gracias por lo que ya tú tienes planificado, reservado y preparado para nuestras vidas en este año. Gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias porque nos ha preservado la vida. Gracias, Padre. Presentamos a ti este programa, Dios, tiempos decisivos para que tú seas quien te glorifique. Nosotros somos vasos en tus manos, Padre, pero el contenido está en ti. Tú eres quien tienes la autoridad, Dios, de tratar con cada corazón, con cada alma, con cada mente, con cada vida. Tú eres quien trastorna todas las cosas para bien. Tú eres quien sana a los enfermos. Tú eres quien liberta a los cautivos. Tú eres, Dios mío, quien restaura los matrimonios, quien restaura la familia. Señor, eres tú quien suple las necesidades. Eres tú quien puede hacerlo todo. Por eso a ti clamamos para que tú lo hagas en esta mañana, como una súplica, Señor. No somos quienes para ordenarte, pero como hijos te suplicamos, porque sabemos que tú eres bueno y que quieres hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, para gloria tuya, Padre. Amén y amén. Aleluya. Bueno, dice nuestro distinguido pastor y hermano José Núñez, Dios les bendiga en grande. Gracias, hermano pastor. Esperamos que tenga un feliz año 2023. Aleluya. Dirigiendo esa grey de forma con sabiduría, como usted siempre lo ha hecho, ¿verdad que sí? Correcta, bajo la dirección del Señor. Aleluya, sí, bajo la dirección de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, vamos a tener la lectura en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, que habla de las tablas de piedra. Aleluya. En esta ocasión, la segunda vez después que Moisés quebró las tablas que Dios le había dado. Con coraje. ¿Sabe que a mí me llama la atención cuando leo el texto y me luce que Moisés, de alguna manera, era un hombre iracundo? No sé si violento, a pesar de que era el hombre más manso de la tierra, que establece la Escritura. Pero cuando yo leí este texto y recordé cuando él le dio con ira a la peña que el Señor le había dicho que le hablara, y eso le costó. Pero aquí cuando él descendió y vio la condición espiritual del pueblo, también quebró, hizo pedazo la tabla de la ley que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Esa es su opinión personal, ¿verdad? No, yo estoy diciendo. Sí, por eso sí. Sí, pero también tengo otro argumento. Sí, no, porque, un ejemplo, en mi caso personal, de hecho la Biblia lo señala como el hombre más manso de la tierra. Y en mi punto, yo lo que digo es, verdaderamente, este hombre era súper manso. Porque cuando uno mira la trayectoria, a ese punto en que estaba ya Moisés con el pueblo y con Aarón, definitivamente era para que ese pueblo tuviese una convicción exageradamente firme del poder y la autoridad de Dios, con todas las cosas que habían pasado y que ellos habían visto con sus ojos. Entonces el pueblo sabía que Moisés estaba en una reunión con el Señor para beneficio de ellos. Y cuando entonces miramos a Aarón, que cuando el pueblo lo intenta seducirlo, cuando el pueblo se acerca a él para lograr su objetivo, él no defendió en ningún momento el argumento de que Moisés estaba en una reunión con el jefe mayor de todas las cosas. O sea que lo que yo entiendo es que Moisés fue sumamente manso, porque él tiró la tabla en el piso y la rompió. Y cualquiera de nosotros se lo hubiese tirado en la cabeza a Aarón como líder. Yo parto de criterio, por ejemplo, lo que pasó con los egipcios, cuando el Señor le dijo que le hablara a la peña, es como cuando Dios nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Y entonces, como que nos extralimitamos en nuestras acciones y en las cosas que hacemos. Pero también reconozco la valentía, pero sobre todo cuando parto de esa obra maravillosa que el Señor había hecho en el pueblo hebreo. Lo había sacado a través del mar rojo, con brazos extendidos, poderoso, haciendo prodigios, milagros y señales. Y Moisés sube al Sinaí, a la presencia de Dios, pero mira el tiempo que tenía.
tenía 40 días, 40 noches, como podemos ver en el versículo 9, aleluya, y donde Dios le da las tablas de la ley, escrita por el dedo de Dios. Amén. Entonces, lo que me llama la atención, él desciende, ve que el pueblo en rebelión, que se ha descarriado, se ha hecho un becerro de oro, no era para menos. Yo entiendo que casi ni siquiera, alabado sea Dios para siempre, como que lo meditó. Pues el Señor le dijo, desciende Moisés, para que vean lo que está pasando. Lo que está pasando. Y veo como que la actitud de Moisés en principio fue casi más fuerte y más severa que la misma de Dios, pareciera. Sin embargo, lo que me llama la atención es que un trabajo que se hizo durante 40 días y 40 noches, hubo que repetirlo. O sea, por culpa del pueblo, o sea, hay cosas que nos obligan de algún modo a hacer 2 veces, a repetir lo que ya hicimos. Y a veces se da en esta época, en estos tiempos, claro, donde estamos haciendo y rehaciendo lo que ya hicimos por falta quizás de cordura, de templanza, etc. No sé cómo describirlo, pero no es fácil porque hubo que durar 40 días más y 40 noches más en la presencia de Dios para recibir nuevamente las tablas de la Cuando ley. el Señor vuelve y le habla a Moisés para que suba, que van a trabajar nuevamente en eso, es porque el Señor lo entendió. Cuando vemos a Jesús, porque a veces el celo por las cosas del Señor, y Moisés sabía que ese pueblo tenía conocimiento pleno de quién era Dios, de que no era que se lo habían dicho, sino que tenían ese conocimiento. Cuando vemos a Jesús que llega allí al templo y ve lo que está pasando, Jesús, nosotros lo leemos, pero si nosotros hacemos una analogía de cómo estaban las sillas allí, de cómo estaban las mesas, podemos entonces entender cómo Jesús estaba de airado y cómo tiraba las sillas y las mesas. Jesús, el santo Hijo de Dios, también en su momento le dijo a los escribas y fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, fueron momentos difíciles. ¿Qué estaba pasando entonces en Jesús? En Jesús, en Dios mismo, molesto con este pueblo tan impío, que está mirando la gracia y la gloria de Dios y persiste en hacer lo malo. Usted se molesta, yo nunca lo he visto hasta ese nivel, pero en ocasiones usted como pastor, yo lo he visto llorar con molestia interior por algunas cosas en la congregación, porque no llegan a las actividades, porque no llegan al culto, y así sucesivamente. A veces en la crianza de mis hijas, yo llegué a agarrarme el pelo así, porque digo, si la agarro a ella con la molestia que tengo, me la voy a comer. Entonces me agarraba el pelo. Señor, 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 Señor. Hasta que iba bajando y bajando y bajando. Somos humanos. Somos humanos. Un pueblo duro de servicio o de servir, ¿verdad? De servicio, más bien, dice la persona. Porque el Señor lo dice en el versículo 13 del 9. He visto, dice el Señor hablando a Moisés, he visto este pueblo y he aquí que es un pueblo duro de servir. Entonces el Señor dice, déjame solo para que yo destruya este pueblo. Amén. Y ahí la reacción de Moisés cambia totalmente y comienza a interceder por el pueblo. El versículo 25 dice, me postré delante del Señor, aleluya. Pero mira qué tiempo, postrado delante del Señor, 40 días y 40 noches. Aleluya, que estuve postrado porque el Señor dijo que os había de destruir. Dios estaba más airado y más molesto que Moisés. Y ahí lo podemos ver, porque Moisés ni siquiera le lastimó. Yo le digo, quizás yo le hubiese roto la tabla a Aarón en la cabeza. Moisés no lo hizo. Dios quería destruirlo. Dios estaba molesto en su corazón, Dios estaba molesto en su santidad, en su pureza, en su perfección, de ver la poca vergüenza del pueblo. Aleluya. Bueno, dice los hermanos José Núñez, tremendo tema, muy acertada las explicaciones. Adiós. Bueno, saludos para Hernández, que también se une a la gente que nos está viendo en esta mañana. Bueno, Lidia, también, según los escritores bíblicos,
dicen que no hay registro de que el Señor reprimió a Moisés por este acto. O sea, y aunque tú dices, usando tu palabra, que el Señor lo entendió, yo digo que también eso se podía interpretar como la misericordia de nuestro amado Padre Celestial. Sí, Él siempre ha sido clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, el Señor nos dice en su palabra que cuando nuestros muchachos están rebeldes, que cojamos una varita y lo calentemos. Eso le duele a nuestros hijos. Eso duele. Yo recibí mis fuetacitos así levemente porque yo fui muy mansa de nacimiento, gracias al Señor. Pero eso duele. Entonces un padre, el Señor nos manda con varita, pero a veces el padre está tan y tan molesto por las actitudes y acciones de los hijos, que aunque quizás sea una varita, le da con una fuerza terrible. Y el Señor lo aplaude. Dios no aplaude el maltrato, pero Dios se aplaude la corrección. Y aquel pueblo con su rebeldía, de verdad, necesitaba un líder fuerte, y Moisés fue manso. Bueno, yo quiero que entremos entonces ya hasta el capítulo que vamos a estar tratando y vamos a leer, aleluya, ¿verdad que no hemos leído los versos bíblicos todavía? No. Vamos a leer en el capítulo 10 a partir del verso 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mitad al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y él escribió en las tablas, conforme la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor me mandó. Después partieron los hijos de Israel de Berot Bene Yacán a Moserat. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Aleluya. De allí partieron a Godá, aleluya, y de Godá a Yobatá, tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Señor, para que estuviese delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su heredad, como el Señor tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová me oyó también esta vez, y no quiso el Señor destruirte. Y me dijo el Señor, levántate, anda, para que emprendas la jornada y ve delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te he prescrito hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Alaba si puede. Damos gracias al Señor por esa palabra, esa porción que hemos leído. No sé si recuerdan que en el día de espera del año, ese fue el texto que leí, desde el versículo 12, versículo 13 y 14. Aleluya. Aleluya. Y como fue tan ilimitado y uno no tenía tiempo para hablar de él, su plenitud, pues yo quise que
compartiésemos en el día de hoy en detalles algunos conceptos importantes de la palabra de Dios. Amén. En el día de hoy. Dios. Bendito y que vive. A Dios sea. Bendito el Señor. Cuando la palabra dice en aquel tiempo, aleluya, se está refiriendo en los tiempos, luego cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y después que tuvo el encuentro con Moisés en el monte Sinaí y el acontecimiento también de la rebelión del pueblo cuando Aarón mostró sus debilidades, bendito sea Dios para Amén. siempre, no tuvo fuerza de carácter para mantener a un pueblo firme, bendito sea Dios para siempre, porque si el pueblo lo hace, bueno, es como el Señor le dijo, bueno, si peca tú Israel, al menos no peques tú Judá. Amén. ¿Verdad que sí? Exactamente. Bueno, si tú te quieres ir al precipicio, pero no te dejes arrastrar por la corriente. ¿Qué fue lo que dijo Josué? ¿Verdad que sí? Mirando también un tremendo líder, enseñando y recordando los mandamientos, las leyes al pueblo. Y el pueblo hoy en una cosa y mañana en otra, hoy en una cosa y mañana en otra. Entonces él determina, ustedes van a hacer lo que quieran, ustedes quieren seguir en ese estilo de vida, pues tienen luz verde para hacerlo. Yo no soy responsable, en pocas palabras, porque ustedes tienen conocimiento, yo he trabajado con ustedes, ¿verdad? No lo dice la palabra, pero uno entiende, ¿verdad? Que fue una conversación mucho más extensa y que entonces ya al final, viendo la disposición del pueblo de seguir su camino, como nos pasa a veces con nuestros hijos, pues tú eres responsable de tus acciones. Ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Ya. Pero date cuenta, Crilla, que Dios, así como nos habla a nosotros, nos dice, por ejemplo, sé santo, porque yo sé santo. Y habla de que esa santidad debe ser en todas nuestras maneras Amén. de vivir, en toda nuestra Así conducta, es. en todo nuestro comportamiento, no solo vestimenta, como algunos pretenden, bendito el que vive. Dios Eso es instruye, parte de- da la orden, sí, porque hay que vestir con No, decorosamente dice la de palabra. forma decorosa y con pudor y modestia, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero Dios le está hablando a Moisés y le dice, lábrate 2 tablas de piedra como la que hiciste la primera vez y sube a mí al monte, hazte también un arca de madera. ¿Y qué dice el versículo 2? Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Entonces Moisés agrega, explicando, aleluya, ¿verdad? Tengo un plano de obediencia. Dice, e hice una arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Un acto de obediencia y obediencia al Señor y amor al pueblo. Amor al pueblo, y está demostrado que era un hombre obediente y un hombre amoroso. Porque déjeme decirle, fue tremendo lo que se estaba viviendo allí. Pero lo lindo, Crilla, es que cuando tú confías en Dios y obedeces y pones toda tu confianza en Dios, Dios hace lo que ha dicho. De hecho, Claro. el Salmo 37 dice, confía en Él y Él hará. Amén. ¿Y qué pasó entonces en el versículo 4? Y Que él- Dios hizo. Que él escribió según había prometido, y él escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Aleluya. Yo pienso que el hecho de que los mandamientos y las tablas de la ley se hayan escrito en medio del fuego indica que eso fue totalmente bajo la presencia de Dios, mandamientos santos que el Señor está dando Ni al pueblo. siquiera, mire, perdóneme que lo interrumpa, ni siquiera bajo la presencia de Dios. Fueron escritas con su propio dedo. Con su propio dedo. Cuando nosotros como humanos hacemos algo, nosotros bajo la presencia de Dios. Que fueron escritos por el Pero mismo. fueron escritos por el mismo Dios. Porque Alábase dice por- que Moisés entregó las tablas a Dios. Y oiga, pero qué privilegiados. Ahora, cuando Dios tú se le entregó a analizas Moisés ya escritas. e investiga de forma minuciosa, te vas a dar cuenta que los 10 mandamientos son el fundamento de toda la ley Claro. sensible que está en el mundo. Amén. Aleluya. Ahora bien, cuando el mundo se aparta, las naciones se apartan, se desvían de esos conceptos y preceptos establecidos por Dios,
tarde o temprano esas naciones tienen que darle cuenta a Dios, Sí, Señor, por su desvío, por haberse apartado, por no aceptar la palabra, sobre todo como en estos tiempos finales, que es más acentuado, son renuentes la gente a la muy palabra, renuente. tanto los gobiernos como los congresistas, aprobando leyes aberrantes que se salen del contexto bíblico y de la enseñanza de nuestro amado Señor. Bueno, eso andan buscando su propio beneficio, no les importa, incluso muchos de los que suben con unas promesas y unas apariencias de cristianos, que de hecho han sido cristianos, y suben con una expectativa de una función cristiana, respetuosa, vemos como luego cambian, porque es que el poder daña a muchas personas. Pero está bien, propios beneficios, pero ¿qué es más beneficio, que vivir y obedecer la palabra? Cuando Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros necesitemos van a ser suplidas de parte de Dios. Si el mundo entero, antes de que tú entres, decidiese obedecer y vivir por la palabra de nuestro amado Padre Celestial, ¿cuáles piensas tú que fueran los resultados desde el punto de vista político, económico y social en el mundo? Antes de traer ese pensamiento que expresé, que fue atraído por un comentario suyo, lo que estaba en mi mente era que la palabra del Señor dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Claro, y cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, en verdad, con toda la honestidad, simplemente son unos mandamientos lindos, porque lo que nos ayudan es a vivir una vida sana. Sabemos de los tantos mandamientos que hay en la palabra, pero estos son la base. Entonces, cuando nosotros vivimos la base de estos 10 mandamientos, no van a ser gravosos. La ley moral. La ley moral no van a ser gravosos para nosotros vivir y obedecer al Señor. Y sería una vida, como usted dice, cómoda para los gobiernos ejercer con prudencia, amor y respeto, y para que la sociedad también viva una vida con respeto a ellos, con respeto a su persona, a su casa, y con respeto social. Entonces viviríamos en una armonía maravillosa, amando a nuestro prójimo, claro, como a nosotros mismos. No habría guerra, porque ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De dentro de nosotros, de nuestros miembros, de la concupiscencia, de esa semilla de maldad y de veneno que no hemos querido que muera, no hemos hecho nada para matarla, sino echándole agüita para que crezca. Bueno, la palabra de Dios sigue hablando en este capítulo, en el verso 5, y dice Moisés, cuando ya tenía las tablas de la ley en sus manos, dice, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca, aleluya, que había hecho, refiriéndose al arca del pacto, y allí están como el Señor mandó. Amén. Luego, el versículo 6, Lidia. Después partieron los hijos de Israel de Berot, Bené, Yacán y Moserá. Se fue a Moserá, ella se de un lugar a otro. Y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿Sabe qué? A mí me llamó poderosamente la atención la muerte de Aarón prácticamente ahí después de esos acontecimientos. Amén. Y entonces pasó el sacerdocio a su hijo Eleazar. Así Aleluya, quien pasó a ser sumo sacerdote. De alguna manera, la Biblia nos enseña que toda acción pecaminosa tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Es muerte, definitivamente. Y lo que Aarón hizo fue una cosa terrible. Fue algo terrible, formarse un becerro de oro. O sea, Aarón lo que tenía que hacer era reprender a ese pueblo, reprenderlos, y ellos iban a obedecer, porque Aarón tenía el conocimiento. Aarón era la mano derecha de Moisés. Aarón sabía todo, aunque ellos también. Y elegida por Dios. Pues claro, pero hay momentos en los que nosotros, cuando una persona viene con un comentario, quizás llorando, porque todo esto, la palabra, las cosas que antes se escribieron para nuestras enseñanzas fueron escritas, y podemos encontrarnos con una situación, una persona que venga, que incluso, que quizás tenga razón en lo que está viviendo. Entonces nosotros no estamos llamados para echarle un poquito de gas al fuego para que arda más. Estamos llamados a ser pacificadores, sentar a la persona, escucharle y luego hacerle entender
cambiarle esa mentalidad diabólica de destrucción y no unirnos a ellos, a destruir, a hablar mal del pastor, a hablar mal del hermano, del líder, a hablar mal del jefe en el trabajo, sino a calmar la situación y luego podemos tener un resultado magnífico, que es lo que tenía que hacer Aarón. En vez de echarle leña al fuego, Ser pacificadores. ¿verdad que sí? Y hacerles entender, se están volviendo locos, van a recibir su paga por lo que están deseando en sus corazones. Ese pueblo verdaderamente no había salido de Egipto, Egipto estaba dentro de ellos. Aleluya. Bueno, el versículo 7 dice que de allí salieron entonces de Moserá, partieron de allí y se fueron a Gudgoda, y de Gudgoda entonces llegaron a Yovata, tierra de arroyos de agua. O sea, de alguna manera, Dios los saca, pero también va bendiciéndolo en el camino. O sea, como la columna de nube y la columna de fuego, la bendición. Ahora llegan arroyos de agua. Es que Dios es padre, pastor, Dios es padre. Usted es padre, yo soy madre. Y nuestros hijos pueden ser terribles. Y nosotros queremos que se alimenten bien. Aunque ese muchacho no hable con uno. Que esté saciado, que no le falte nada. Uno lo mira de lado y mira si fue y si comió la... Y uno, mi hijo, mira, comiste. Porque uno quiere que estén bien. Y el amor de Dios por nosotros es mucho más grande que el que nosotros podemos sentir por nuestros hijos. Él quiere que estemos bien. Las cosas que pasan en la vida de la humanidad no es porque Dios sea malo ni porque Dios quiera que le pasen. Es porque la gente busca eso. Pero Dios es amor y nos ama. Aleluya. Bueno, entonces Dios, tal como dice el versículo 1, en aquel tiempo, también el versículo 8 resalta en aquel tiempo, entonces apartó Dios, Jehová, a la tribu de Leví, para que llevase el arca de pacto del Señor y para que estuviese delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. O sea, el Señor le pone un equipo de hombres al servicio al pueblo, prácticamente para servir al pueblo, para ministrar, para cantar, para adorar y glorificar el nombre. Como siempre. Aleluya. Como siempre. Como siempre, el amor de Dios, aún en el momento en que Adán y Eva fallaron, fue Dios y sacrificó a un inocente para bendecirlos a ellos. Así es el Señor con nosotros, siempre bendiciéndonos. Aleluya. Bueno, ahí está entonces la elección de la tribu de Leví en conexión con el sacerdocio de Aarón. Como establece la palabra. Por el versículo 9 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, porque el Señor es su heredad. Ay, que mejor de ahí. Aleluya. Imposible. Como el Señor tu Dios le dijo. Mejor de ahí imposible. Y mejor de ahí se la claro. Entonces por eso él no tenía que estar pendiente de lebrar con tierra. Y Dios sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? Sí, porque los hombres, aunque se está cosechando. No, tranquilo, tú tienes una función. Todo le llega. A ti hay que llevártelo todo. Tu función es estar pendiente de que las cosas funcionen espiritualmente en orden. Alaba. Sí, entonces aunque a nosotros el Señor nos permite tener nuestra casa, nuestro terreno, nuestras cosas, mire, me voy a desviar. Ahora está diferente, yo tengo la casa mía, aunque esté ministrando. Sí, pero no. También hay muchos pastores que tienen una casa pastoral que pertenece a la congregación. Así es. Y es que Dios conoce nuestra forma de ser, lo que pensamos. Con todo y eso nosotros vemos hoy día personas que el domingo no van a la congregación porque tienen un campo. Exacto. Tienen un campo y un trabajo. Entonces como en la semana trabajan, en el fin de semana se van para el campo. Y lo de Dios, que entonces Dios no quiso que Leví y la tribu de Leví tuviesen tierra ni ganado, los levitas que no tuviesen nada, que no tuviesen pendiente de cosas terrenales, para que estuviesen pendiente de su heredad. ¿Cuál era su heredad? El Señor. Mejor de ahí se daña definitivamente. Aleluya. Bueno, Moisés sigue hablando en el versículo 10, dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová me oyó también esta vez, y no quiso el Señor destruirte. Me llama la atención, porque Moisés comienza a interceder por el pueblo. Así es. Pero ese perdón de parte de Dios no fue de ahora para ahorita, no. 40 días y 40 noches, intercediendo por el pueblo en el monte. Amén. Para que el Señor no lo destruyera. A veces nosotros le fallamos al Señor
Porque la palabra del Señor dice que se supone que no pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y muchas personas abusan del amor, la misericordia del Señor y de esa palabra que está plasmada ahí. Y cometemos unos errores terribles. Entonces, es bueno luego volver, que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero hay veces que hay que pujar, como tuvo Moisés que pujar, para que el Señor le otorgara el perdón a ese pueblo. Hay veces, hay pecado, hay cosas que se hacen que no deben hacerse, que hay que cuando la persona siente que no siente la presencia de Dios, que está consciente de lo que hizo, de que hirió al Señor en su corazón, de que molestó la santidad y la pureza de Dios y que Dios está irado, mire, hay que irse tiempo de rodillas y una oración súplica con moco y baba, perdóneme. Yo quiero que te quede ahí, en el versículo 11 de este capítulo 10, mientras yo retorno al versículo 11 del capítulo 9. Mira, de 11 a 11. En el 11 de 9, aleluya, y fue al cabo de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de la ley, dice la palabra de Dios, pero en el 12, ahora no, es de 11 a 12, tú estás en el 11 y yo estoy en el 12. Okay. El Señor le dijo a Moisés, levántate y desciende pronto, aleluya, de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, aleluya, pronto, y se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho una imagen de fundición, haciendo el becerro de oro. Te traigo a colación el texto para ver la misericordia de Dios y cómo 40 días de ayuno y oración, amén, cambian el panorama. Quiero así que tú leas el versículo 11. Y me dijo el Señor, levántate, anda para que emprendas la jornada y ve delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Palabra. Ahora ponte al frente. Santo, amén. Sí, al frente del pueblo. Al tú, frente del pueblo. De manera personal, sí, tienes que ser el ejemplo para lo que tú hagas, el pueblo también lo haga. Así es, tienes que hacerlo. Y me gusta porque, tal como dice el tema, Dios está instruyendo y Moisés te está obedeciendo. Amén. Dios está dando los métodos y Moisés está haciendo la directriz de cómo deben ser las cosas. Sí. Prepárate 2 tablas. Tú preparas la tabla, pero yo escribo. Yo escribo. Y entonces quien escribe, alabanza, aleluya. Muchas veces en estos tiempos nosotros preparamos las tablas, es decir, somos canales e instrumentos para que la palabra de Dios llegue al pueblo, aleluya, pero esa palabra que es por inspiración divina, por el Espíritu Santo, la deposita para que tú hables al pueblo. A veces el pueblo no la entiende ni la asimila, pero debe entender que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y a veces la gente está diciendo, yo no sé si tú has notado, en la iglesia que quieren que Dios se hable, pero Dios nos está hablando 24/7 a través de su palabra escrita. Y lo que queremos es que Dios se salga de su palabra para decirnos otra cosa. Amén. Sí, para que nos diga lo que nosotros estamos deseando. Pero Dios es tan maravilloso que a mí personalmente me ha pasado, pastor, y delante de la presencia de mi Dios estoy, que tengo un pensamiento y el Señor me dirige, no porque yo me la ponga en mi mente, porque ahí como que no tendría como tanto lujo si yo recuerdo lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Y yo voy al Salmo 23, no, sino que abro la Biblia y ha sido justamente lo que yo he estado pensando. O sea que el Señor sí habla con nosotros y el Señor a través de la palabra nos dirige. Ahora, a veces el Señor nos envía la palabra y nosotros no queremos obedecerla y la cerramos y seguimos andando. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es otra cosa. Dios habla con nosotros siempre. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos de hacer nuestra propia voluntad y de ejecutar nuestros deseos, aleluya, porque de alguna manera se convierten en pecado delante de Dios, claro, cuando no hacemos la voluntad del Padre. Y el pecado hay que destruirlo de manera total. Si tú analizas en el versículo 21 del capítulo 9,
dice lo que Moisés hizo con el pecado del pueblo. Dice, y tomé vuestro pecado, el becerro que habéis hecho, y lo que mete en el fuego, y lo desmenucé, moliéndole muy bien, me gusta esa palabra, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Se lo dio a tomar. Ellos tomaron Sí, se lo dio a tomar. de su propia bebida. Si tú tomas del río, bendito sea Dios para siempre, te está tomando también el polvo de ese pecado que fue tirado al río. Aleluya, pero el pecado hay que deshacerse de él. De raíz. Y molerlo. De raíz. Muy bien. Eso es así. Dice, lo quemó en fuego y lo molió. Muy bien. Alabado sea Dios para siempre, para que no quede nada. Alabado sea Dios para siempre de ese becerro en que el pueblo pudiese inclinarse. Bueno, ¿y cuántos becerritos de diferentes tamaños y de diferentes formas están en nuestra mente y fabricamos nosotros mismos? Que tenemos que arrancarlo de raíz. ¿Palabra? ¿Cuántos? Bueno, cada uno examínese. Analice usted. Analice usted. ¿Cuántos becerritos de oro usted ha fabricado? Amén. ¿Cuántos ídolos usted tiene que le impiden primero adorar al Dios correcto, al Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Y no se haga una analogía de un animalito de 4 patitas. No piensen en las diferentes cosas, en diferentes cosas que nosotros tenemos que tienen el primado en nuestras vidas. Diferentes personas y situaciones que preferimos por agradar a otros, aunque ofenda al Señor. Aleluya. Analícese usted. Bueno, en el versículo, ya después de haber hecho una descripción de los acontecimientos, después que el pueblo salió de Egipto y se rebeló contra Dios, fabricó un becerro de oro, y cómo Moisés tuvo que volver al Sinaí por 40 días y 40 noches, donde recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Amén. Aleluya, viendo lo que le pasó inclusive a Aarón después de ese acontecimiento, que murió allí en Moserá, bendito el que vive. Entonces, escucha bien, Lidia, el versículo 12, el Señor comienza entonces a decirle al pueblo qué es lo que Él quiere, cómo Él quiere que su pueblo se comporte. Santo. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú analizas bien y ve Deuteronomio capítulos, creo que 5, del verso 6 en adelante, o 6, ya el Señor le había dicho al pueblo, a través de Moisés, la palabra clara, cuando le decía que estas palabras que yo te mando, tú se las vas a enseñar a tus hijos, Capítulo 6. cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, la vas a escribir en los postes y en los dinteles de tu casa. Bendito sea Dios para siempre. O sea que yo no entiendo por qué a la altura del capítulo 12, del capítulo 10, Dios tiene que estar repitiendo y reiterando la misma enseñanza al pueblo. Porque somos pueblo, como dice la palabra misma, de dura servir. Dura servir. Y en nuestros corazones vamos vaciando para ir llenándolo de lo que a nosotros nos agrada, de lo que agrada a la carne. No ve lo que dice el Salmo 73, lo que por poco pasa con Asaf, con un cantor, con una persona, con un líder, con un hombre conocedor, con un hombre lleno de vivencias de Dios, pero cuando puso sus ojos donde no tenían que estar, como pasó con David, cuando miraron a lo que no tenían que mirar, como nos pasa mucho de nosotros hoy, entonces el corazón cambia porque lo llenamos de otras cosas. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros en esta época y sobre todo en estos tiempos que la Biblia describe como malos y peligrosos, cumplir con este mandamiento? Porque Dios le está diciendo al pueblo lo que quiere. Dice que ame al Señor tu Dios, que ande, oye bien, en todos sus caminos y que le sirva al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma. Algo que ya había dicho antes. Así es. Bendito Pues, y que vive. ¿cómo podríamos hacerlo? Manifestarlo, sí. Bueno, usted sabe que hay una cita que me encanta en el Salmo 119, en el verso 97, la exclamación del salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero no solamente eso. Él dijo, yo me alegraba Amén. con los que me decían, A la casa de Jehová Iremos. iremos, yendo a la casa del Señor, viviendo su palabra, escuchándola y recibiéndola, escudriñándola ¿tú sabes y lo que alimentándonos de ¿tú sabes lo ella. que decía el predicador ayer en el culto unido? Cuando el Señor sacó a Abraham, le dijo que a todos los que te bendijeren Lo bendeciré. y a todos los que te maldijeren. Será maldito, lo maldeciré. Entonces decía, cuando Dios te da algo, eso no es una bendición. Si Dios te da una casa, te da un carro, eso no es una bendición. Eso son añadiduras. Él decía, eso es añadidura. La Son bendición añadiduras. va contigo. Amén. Y dice la palabra que esa bendición te van a seguir ¿Sabe cuál es la todos bendición? los días. De su vida, de nuestra El vida. bien y la misericordia. La Te van a bendición. seguir todos los días, el bien y la misericordia de Dios. La bendición es la que el Señor separó aquí para los levitas. Alaba. Que Él era su heredad, que Él sería su heredad. Esa es la más grande bendición, tener al Señor con nosotros día y noche. Ahora, me gusta mucho porque el Señor dice que ande en todos sus caminos. Amén. Y es claro, y el texto nos dice, en mis caminos. Por eso es que yo enlazo, Clivia, con Isaías 55, versículos 8 y 9, donde dice que mis caminos, No son los caminos, los caminos de Dios no son los nuestros. aleluya, ni los pensamientos nuestros Tampoco. suelen ser. Y entonces traje un argumento que me reveló por el Espíritu Santo cuando yo decía que mis planes y mis propósitos no son los planes y propósitos de Dios, Así es. porque Dios tiene un plan diseñado conforme a su voluntad y mis deseos acomodan mi carne. Amén. Oye eso, Sí, Señor. mis apetitos y mis propósitos acomodan mi carne. Amén. Y ahí es ahí donde vamos borrando el plan de Dios para ir acomodándolo. Porque una vez que nos salimos del propósito de Dios para acomodar la carne con nuestros propios planes, como usted acaba de expresar, eso conlleva a seguir dejándolo de Dios Y acomodar la y carne en el malo. seguir bueno, Aparentemente, para el ego personal del individuo, No. de la persona, Pues- varón o pues- hembra de Dios, es que cuánto amamos nuestra carne, alaba. cuánto la cuidamos. Una carne que no se sujeta a Dios, No. pero tampoco puede. Y que es nuestra enemiga porque nos induce a hacer cosas extrañas, cosas que desagradan a Dios y que por ende nos arrastran al peligro y a los problemas. Pero sin embargo, vemos un pedacito de la piel seca en alguna esquinita de la pierna, del muslo o algo, y corremos al dermatólogo, buscamos una cremita antes y empezamos a guayar ahí, pero terminamos en el dermatólogo. Por eso, Clidia, el Señor me dio una palabra clarísima que dice que nosotros hemos sido llamados a obedecer y hacer la voluntad de Dios, no a contender con Él. Porque el tieto no puede Contender con el alfarero, con el hacedor. hacedor. ¿Verdad que no? Entonces tú ves el tieto peleando con Dios. Dice, es así que quiere estar. Es de esta forma. Me pusiste mucho barro de este lado. Y esto es lo que quiero hacer. Quítame un poco de barro de ahí que me pesa. Sí. Ay, santo. No. Y como Dios Aleluya. haya dicho. ¿Qué dice el versículo 3 entonces? Déjeme llegar para allá que me estaba por ahí. Que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hay ventaja, Amén. hay beneficio. Aleluya. Claro. Y- Donde único hay beneficio es en Dios. Pero cuando tú lees, inclusive el capítulo 1 del libro de Josué, a partir de versículos 6, 7 y creo que 9, donde el Señor repite una y otra vez, dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Así es. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Dice, no te apartarás Así ni a es. diestra ni a siniestra de este libro. Aleluya, porque cuando lo cumpla, cuando viva según él
entonces hará prosperar Tu tus camino. Todo caminos. te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Todo. Pero es una repetición prácticamente de lo que Dios está diciendo aquí, Amén. que guarde los mandamientos del Señor, sus estatutos, que le ha prescrito para que tenga prosperidad. Alabado sea el nombre poderoso. El amor, la benevolencia, la bondad del Señor es algo maravilloso. Qué pena que nosotros los seres humanos no lo apreciemos de la manera que merece ser apreciado y recibida. Pero lo único que Dios te estaba esperando del pueblo era que ellos se le temieran, que lo amaran y lo obedecieran. Claro. Si tú analizas eso, que se dijo luego en Segunda de Crónica, capítulo 14, versículo 7-14. Bueno, desde el 13 comienza diciendo que si habría problemas en la tierra, se cierran los cielos para que no haya lluvia, hay una sequía terrible. Amén. Aleluya, se secan los montes, no hay alimento, no hay nada, viene la langosta y consumen todo. Dice que si su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, oraren y buscaren sus rostros y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces Él va a escuchar desde los cielos, va a perdonar sus pecados, lo del pueblo, nuestro pecado, y va a sanar nuestra vida. Así es. Pero fíjese que se refiere a quién, a su pueblo. A su pueblo. Su pueblo que invoca su nombre. Aleluya. No son los impíos quienes tienen que hacer eso, somos nosotros. Pero tiene que haber primero una humillación de nosotros, de todo nuestro ser delante del Señor. Entonces Él va a escuchar. Aleluya. Bueno, el versículo 14 dice aquí que del Señor tu Dios son los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Amén. Si tú te vas a un salmo o a dos que habla de que de Jehová es el mundo La tierra y su plenitud. y todo lo que en él habita. Salmo 24. Yo pienso que de algún modo, donde Dios te envíe y de donde Dios te mande, nosotros, si confiamos plenamente en Dios, debemos parecernos en buena parte a Abraham. Amén. Abraham, y mira cómo Dios me está dando esa revelación ahora calientita. Aleluya. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, pero no le dijo dónde. Así es. Aleluya. Sin embargo, ¿por qué? Porque de Jehová son los cielos de los cielos, son la tierra, todas las cosas que en ellos hay. Amén. De Jehová es el mundo, la tierra y su plenitud, y a donde quiera que Dios te envíe, te está enviando a su terreno, Lo importante a un territorio propio del Señor. de Él. Y como yo a veces le digo a las personas, no te afanes tanto en salir para acá y para allá y pídele dirección al Señor. Porque lo importante es que donde quiera que tú estés, que el Señor esté contigo. Entonces, si el Señor no te quiere en Italia y tú corres para Italia, allá va a ser un infeliz. Claro. Porque ahí no va a estar el Señor respaldándote. Mientras que si el Señor te quiere, vamos a decir ahora mismo en Ucrania. En Atomayor del Rey. No te la Hablando de bendecir. ti, hablando de Si el ti. Señor te quiere en Ucrania, allá el Señor te va a bendecir aunque las cosas estén como estén. Si el Señor te quiere en Atomayor del Rey, dime, ¿qué tú vas a buscar para España? Aquí estoy tranquila. Alaba y glorifica. Bueno, saludos para Don Evangelista Páez Reyes, que nos está viendo y dice amén. Se está disfrutando el contenido de lo que Gloria a estamos Dios. hablando en el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios dice que solamente de tu Padre se agradó el Señor para amarlos. Oye eso, Amén. y escogió a su simiente después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Hablando, o sea, y la Biblia declara, no porque era un pueblo especial, Porque Dios lo cogió, por su misericordia, como me por su cogió a bondad. mí, de una familia como de 11 hermanos, mi papá y mi mamá, y todo el mundo, una familia grande allí. Y desde niña el Señor trataba conmigo. Pero tú vas a tener... ¿Qué de especial tenía yo? De Bueno, que el algún Señor me modo, cogió a mí. De algún modo tú vas a tener un problema al final ya de estos textos, porque resulta que si tú eres la única escogida de tu familia, entonces tú también eres responsable Así es. de la salvación de ellos. Claro, así y ha sido, Alaba si puede. no, y ha sido duro, han sido situaciones, han sido Dando rodillas, sí, dando Señor, testimonio, dando ejemplo, proclamando la palabra. recibiendo críticas, Eso es recibiendo así. maltrato, recibiendo desprecios, recibiendo humillación, y no que han pasado hasta hoy, pero ya hay muchos en el camino, 25 años casi, pero hay muchos en el camino.
que sigo soportando situaciones. Bueno, Dios sigue trabajando. Bueno, gracias a nuestra peleando. distinguida doctora Evangelista Reyes, o P. Reyes. Ella dice: bendiciones, amado pastor, gracias, colega, abogado de San Pedro de Macorís. Un honor que usted esté con nosotros en la mañana. Gloria al de hoy. Señor. Ahora, cuando el Señor habla de la forma que Él escogió a su simiente para amarlos, aleluya, como se lo manifestó en aquel tiempo, el versículo 16 tiene también una exhortación Amén. de lo que debía hacer el pueblo para estar, Así es. aleluya, a la altura de las demandas de Dios. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aleluya. O sea, tenían que humillarse, Amén. vivir humilladito. En aquel entonces, Y eso es lo que sabía David, un corazón contrito y humillado. en aquel entonces, pues a los varones había que circuncidar el prepucio en el momento de días de nacido. Pero ahora el Señor nos manda a que nosotros circuncidemos nuestros corazones. Pero que también lo hizo en el pasado. ¿Qué es lo que tú acabaste de Amén. decir? Sí, porque eso fue en la antigüedad. Sí. Estamos en Deuteronomio. Sí. Y aunque para ese entonces estaba la ley activa de la circuncisión del prepucio, también la ley activa de la circuncisión del pecado en el corazón. Claro que sí. Que es lo que Dios quiere que nosotros realmente saquemos de nuestras vidas. Pero Esa vida precisamente, pecaminosa. cuando tú analizas el contenido y lo comparas, por ejemplo, con el libro de Isaías, donde el Señor le dice: limpiaos y lavaos, quiten la iniquidad. El Señor le dice a ellos, a su pueblo, que estaba amándolos de labios y su corazón estaba Y muy lejos lejos. de ellos. El Señor le dijo: ¿y quién demanda estas cosas de vuestras manos? Amén. Aparentemente Dios se le ha pedido, o sea, Dios no tenía que ver nada con el prepucio, hablando en términos directos de lo que se hacía al principio. El plan era que el prepucio del corazón, Corta de ahí. ¿verdad que sí? Limpia ahí. Eso es lo que tienes que limpiar. Claro, Dios le Eso estaba es lo que te llamando estoy pidiendo. a un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento. Como dice Isaías. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: mira, si ustedes no hubiesen tenido un Dios como yo, misericordioso y clemente, ustedes hubieran sido peor. Peor que Sodoma y Gomorra fuera. Tú me agarras demasiado pronto. Peor que Sodoma y Gomorra. Gloria a ¿Me estás Jesús. entendiendo? Amén. Bendito el que vive. Arrastrado hasta la saciedad. Claro que en sí. el pecado, Claro en la que sí, inmundicia, claro en la que lascivia y en todo lo que destruye. Ahora, ¿cuál es el motivo? Precisamente lo que dice el versículo 17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no acepta persona ni toma cohecho. No acepta persona ni toma cohecho. A mí me gusta mucho eso. ¿Sabes por qué? Porque tú le puedes servir al Señor y está viviendo una vida como te parezca, pero no creas tú. Que Él está aceptando mi chantaje. No, y por tus diezmos y que por tus ofrendas. No, tú lo tranquilizas. Yo estoy diezmando bien. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que vivir la palabra conforme a como Dios lo ha establecido. Creo que en el Salmo... cohecho, soborno, chantaje. No. Creo que en el Salmo 53 es que habla, donde también el Señor le dice al pueblo que Él no tiene ningún tipo de necesidad de machos cabríos ni de toros engordados, que Él no necesita beber sangre de toro. Y que si Él quisiera, de Él son todos los toros y todos los animales, todo lo que hay. Ese aspecto bíblico lo tocó el predicador anoche en el culto unido de los pastores y toma de posesión. Yo no estaba allí. Cuando dijo que el pueblo comenzó a llevarle al Señor lo que no servía. Y el Señor le dijo: pero mío es todo. Mío son todos los animales del campo, y los machos cabríos y toda la cosa, todo eso es mío. Ahora, ¿y cómo que ustedes me vienen a traer que el banco, el cojo, el peniquebrado, el que no sirve para nada, cuando todo realmente le pertenece a Dios? Y David lo sabía cuando dijo: de los recibidos de tus manos, te damos. de eso Así te damos. es. Eso es.
Amén, gloria al Alaba, Señor. el Señor no coge esa de que bola de ojo, ni tiene vaca sagrada. No, 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 no. ¿Verdad que no? No, no, no. En el Salmo, creo que 34, 15 y 16, dice, en el 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de él. Bueno, Pero en el 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para arrancar de la tierra la memoria de ellos. O sea que tenemos que tener cuidado. alaba. Ese ojo está mirando. El que hace mal, Recibirá su el que comete iniquidad, recompensa, tiene su y recompensa. pecado. Bueno, versículo 18, hablando de esa grandeza de Dios que se exalta en el versículo 17, el versículo 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. Tú sabes que él es defensor de viuda. Amén. Y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué lindo. Eso lo hace Dios. Amén. Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Sí, pero todo, al todo lo extranjero- que Él quiere es que estemos pendientes de Él. Aleluya. No importa que sean venezolanos, pueden Es ser que Él los de hizo. Haití. Él los pueden ser- hizo. Él le da pan, Es que no hay una hoja que esté creada ahí sin la voluntad de Dios. Él le da pan y le da vestido. Esos son seres humanos que Dios creó y que los ama, y por ellos también Cristo murió. Bueno, que sean perversos a veces, también nosotros nos la traemos también, no somos cómodos siempre. Bueno, por esa razón tenemos que hacer lo que dice el versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Aleluya. E incluso aquí somos extranjeros, Da por gracia, lo que por gracia recibiste. recibiste. Somos extranjeros aquí porque nosotros no somos de aquí. No, Un día nos vamos y dejamos todo esto. extranjero y Y advenedizo son. dice exactamente. Aquí en esta tierra. Bueno, pero en el versículo 6 del Salmo 68, la palabra de Dios, hablando del extranjero, dice que es Dios el que hace habitar en familia Amén. al solitario. Aleluya, que saca a los prisioneros encadenados, pero a los rebeldes, aleluya, habitan en sequedad. Ah, Oye eso, los rebeldes. como habla el Salmo 1. Los rebeldes, los malignos, los malos. Me gusta vivirán en esta pura palabra. angustia. Porque a la persona solitaria, hay una palabra hebrea que se utiliza que se llama yarhit, miren, de que significa que el único unidad. Dice, muy a menudo Dios tiene una persona que le sirve en una familia. Por consiguiente, la salvación de esa familia entera depende de esa única persona. Gracias, papá. Alaba. Yo Gloria pensé en mí, en mi familia que no le sirve al Señor, ya que yo sepa de los cerca, porque tú hablas de la familia, hay muchos que son creyentes, de la familia en sentido general, pero Amén. del tronco, de la familia troncal, tú cuentas, dices, bueno, ya somos 2, ya somos 3, Amén. estamos ahí y el número va creciendo. Va creciendo, Y va, sí. va aumentando, porque Sí, uno va somos- viendo la mano de Dios. tenemos una responsabilidad de proclamar la palabra a nuestros seres queridos. Bendito sea Dios para siempre, para que ellos también se acerquen. Amén, porque Adiós. son tremendos, pero uno vive clamando, Señor, no permita que se muera en esa condición, Señor, líbralo del infierno, Padre, guárdalo, tócalo. Uno vive clamando por ellos, porque lo amamos. Por eso dice que si el que tiene al Señor, si el solitario, bendito sea Dios para siempre, proporciona la luz, la única Amén. persona que recibe en esa casa, proporciona la luz a los demás, ellos podrán ser iluminados. Sí, todas las flechas vienen sobre esa persona. Porque Aleluya. a ese todos los están mirando como al intruso que vino ahora a cambiar todos nuestros planes. Bueno, en el Salmo 46, 146, más bien, en el versículo 9 dice que el Señor guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda Él levanta. Y el camino de los impíos lo trastorna. Aleluya. O sea, si usted es un hombre que no tiene a Dios y que todavía no se ha lavado en la sangre preciosa, usted entra en el calificativo que quizá no le gusta de persona impía, una Amén. persona que no tiene a Dios. Si usted no quiere que su camino sea trastornado,
lo mejor que usted hace es buscar a Dios, refugiarse en Él, bendito sea Dios para siempre, porque Él nos está llamando a usted también, a todos, al arrepentimiento. Cuando dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ya será condenado. Sí, su camino será trastornado. Se condenó solo por no creer. Entonces muchas personas que puedan estar escuchando, los pastores dirán que ellos pues no son cristianos, pero que son personas nobles. Sin Cristo, por más noble que usted sea, y cuando vamos a la palabra, vemos a aquel Cornelio, era verdad, un hombre piadoso, un hombre bueno, pero le faltaba dar el paso de fe, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero lo lindo es que el Señor primero hace llamado a los de la casa, a su pueblo, lo limpia, lo purifica, lo santifica, lo prepara, le da instrucciones para que ese pueblo, después que está preparado y que está dando testimonio, pueda salir a la calle, hablarle a otro. Bueno, saludos para José Romero, mi cuñado que nos está viendo. Dice, buenos días, buenas enseñanzas. A Dios sea toda la gloria. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 20? Porque ahí es llamado que aunque es para el pueblo, nosotros podíamos utilizarlo en términos generales. Así es. De parte de Dios, porque es necesario hacer lo que dice este versículo 20. O sea, Dios ordena y el hombre lo tiene que obedecer. Amén. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te unirás y por su nombre jurarás. Alaba. No importa el estilo de vida que usted esté llevando. Puede ser un buen esposo, puede ser un buen padre, puede ser un buen hijo, puede ser un buen empleado, puede ser un buen jefe, un buen ciudadano, una tremenda persona. Con todo eso contaba Cornelio, pero tuvo que recibir la revelación de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa la formación moral que usted tenga, bendito el que vive, porque tú sabes que Cornelio fue un hombre ejemplar de conducta, de comportamiento. Aleluya. Y Dios, por su comportamiento, tuvo misericordia de él y le mandó un varón de Dios, un cielo, para que le lea la palabra. Ahora la pregunta es, a usted que tiene principios morales muy decentes y muy acentuados, ¿cuántas veces Dios le ha enviado un varón de Dios, aleluya, con la revelación de su palabra para que le predique, para que le diga que a usted que se arrepienta, para que le diga créete en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, bendito sea Dios para siempre, para que sean salvos? ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? Y usted, en vez de recibir esa palabra, como hizo Cornelio, y convertirse al Señor con toda su casa, le está diciendo, no, yo no necesito arrepentimiento, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie. Así dice. Yo soy un buen esposo, yo soy una persona así, yo estoy bien con el Señor. Alaba si puede. Pero la palabra sangre de clara. Cristo es la única que nos limpia del pecado. Yo necesito repetir este versículo 20. Dice, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te unirá y por su nombre jurarás. Sí, Señor. O sea, es una palabra de adoración y de alabanza. Amén. Creer en su corazón, pero confesar con su boca. Versículo 21. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y temibles cosas que tus ojos han visto. Aleluya. Yo lo sé, porque muchas personas que saben que Él nos hizo guía y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y persisten en la terquedad de creerse suficiente, autosuficiente. Que lo tienen todo, que no necesitan nada, alabado sea Dios para siempre, que necesitan vivir para ellos, apartados de los principios de santidad que gobiernan al mundo. Bendito sea Dios para siempre, y que debieron gobernar al mundo. Amén. Como Dios quiere. Bendito el que vive. Dice el versículo 22, que estaban en Egipto, ¿cuántas personas? 70. Con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Señor te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Aleluya.
un aumento, una multiplicación terrible. La promesa que la promesa del Señor le hizo a Abraham. Así es. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, de la tierra. Sale ahí afuera y observa el cielo. Mira para allá. Y mira a ver si tú puedes contar las estrellas. Así es. Así será tu descendencia. Ahora, lo que decíamos en el Salmo 146, versículo 9, dice que el Señor guarda a los extranjeros, a los huérfanos, a la viuda, y el camino de los impíos trastorna. Alabado sea Dios para siempre. Lo que este pasaje está hablando y está demostrando, aleluya, que podría haber sido el camino de la tierra durante todos estos milenios y estos años que han pasado. Bendito sea Dios para siempre. Si el hombre se hubiese sometido a la palabra de Dios, tú te imaginas todo el mundo viviendo de unidad, tranquilo, tú me amas, yo te amo, amando al prójimo como a nosotros mismos. No, fuera terrible. Fuera terrible. Maravilloso. Muchos dicen, fue una monotonía. Bueno, yo no creo que fuera una monotonía porque para eso fuimos creados. El pecado entró y trastornó todo, pero nosotros fuimos creados para vivir así. Bueno, pero en una paz entonces, terrible. Lidia, nosotros lo que estamos viendo que el hombre con su rebelión, aleluya, ha hecho que este mundo sea un infierno. Así es. En vez de un pedazo de cielo. Sí, un infierno, sí. O sea, Dios quería que tuviésemos un paraíso, pero el hombre lo ha convertido en un caos total. Lo cual se disfruta. Y todavía no es nada, porque la Biblia sigue diciendo que los días vienen de mal en peor. ¿Cómo lo ves? Por el acontecimiento, por la maldad de nuestros corazones, que nuestros pensamientos van de continuo hacia el mal. El egoísmo todos los días crece, todos los días hay menos amor. Una persona que iba al frente de usted 30 años y son de que amigos, y viene un ejemplo su esposa y se pone un negocio y se pone a hacer algo ahí, la semana que entra que se prepare, que ya el de frente tiene un negocio 7 veces más grande que el de ella. Egoísmo, envidia, y así sucesivamente, esa es la más pequeña. Y la gente con Dios solamente en los labios. Y de corazón nada. Siempre de corazón nada, porque son tus acciones que hablan, es tu conducta, tu comportamiento. ¿Qué tú estás haciendo para honrar y glorificar a Dios con tu conducta, con tu comportamiento? Con esa integridad. Pues tú puedes decir que ama a Dios. E incluso tener un comportamiento delante de usted y delante de la congregación y delante de la sociedad como la mujer más noble y más santa y más pura, o el hombre más puro, o como el hombre más joven, la persona más noble. Exacto. Pero los ojos de Jehová están sobre los justos. A Jehová nadie le engaña. Salmo 94 creo que dice que sus ojos ven y sus párpados examinan. Dios nos conoce, Él nos creó. Atalaya toda la tierra. Eso es así. Y no olvide que tú eres tierra y yo soy tierra. Él nos conoce por dentro y por fuera. Lo de afuera simplemente puede confundir a los hombres. Hasta que Dios quiera. Porque Dios puede mostrarle a mi pastor o a cualquier líder de la iglesia, a cualquier hermano. Dios puede ponerle como que está mirando una radiografía de mi corazón, de mi mente, de mi pensamiento, de mis acciones, de dónde entro, dónde salgo. Porque es que nos equivocamos, pero Dios puede hacerlo. Y mi pastor allí sentada en el altar, mirando hacia la congregación. Y lo menos que yo sé es que está mirando una radiografía de mi vida. ¿Por qué? Porque al dueño de mi vida le place mostrársela. Aleluya. Y cuando baja, hermana Cridia, una disciplina, mire, está pasando esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo yo digo que no? Ahí viene la pelea. Exacto. ¡Aleluya! Sucediera aquí, sucediera aquí en mi vida. Sucedió en mi aposento lo que sucedió. Bueno, en el aposento cayó el fuego. Aquí está cayendo el fuego también a través de la palabra, llegando a tu casa. Aleluya. Y a tu familia, para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que nosotros queremos que suceda también en tu vida, en tu casa, en tu familia. Que el fuego de Dios llene tu vida. Y el mundo. ¿Verdad que sí? Aleluya. Así bueno, es. Lidia, y ya prácticamente llegamos a la parte final de tiempos decisivos. Y con todo nuestro contacto, agradeciendo a la gente que ha estado ahí en este primer programa. Aleluya. Yo le pido a usted que haga esa oración que usted sabe hacer. Aleluya.
para cerrar el programa. Aleluya. Gracias, soberano. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Padre, gracias por permitirnos, Dios, hablar de tu palabra. Es un privilegio, Señor amado, que no todos lo tienen, incluso los reyes, Padre, que no te conocen, no tienen por su intelectualidad, no tienen ese privilegio, Dios, de hablar de tu palabra. Y nosotros sí, porque a ti, Señor, te plugo escogernos para ello. Señor, yo te doy gracias por ello. Y te presento cada vida. Te presento, mi Señor, cada hermano, cada pastor, cada líder, cada persona, Padre, cada inconverso, Señor, que está conectado y que está mirando, Dios, de igual manera aquellos que posteriormente, Señor, disfrutarán, Señor, de esta programación. Que tú, Señor, que eres quien convence de pecado, que tú trastornes cada corazón, que tú seas cambiando, que tú seas ministrando, Señor, y que cada situación que puedan estar pasando las personas, tú les ayude, Dios, y tú les dé la solución, la salida, porque en tus manos está la solución para todas las cosas. Yo te lo pido, mi Señor, agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, saludando a toda la gente que se conectó en esta mañana, que también nos escribió, como nuestro distinguido cuñado José Romero, que dice buenos días, buena enseñanza. Gracias, papá. Y dice la doctora evangelista Páez Reyes, muy interesante tema, y reitera nuestro distinguido pastor José Núñez desde la isla de Puerto Rico, dice Dios le bendiga, excelente palabra en el día de hoy. Bueno, ya hemos llegado hasta la parte final de su programa Tiempo Decisivo desde Atomayor, República Dominicana. Un servidor, el pastor Diógenes Lorenzo Morales, Clidia Figueroa de Batista, invitándolo para el próximo martes, cuando estaremos en un programa similar. Aleluya. No sé, damos un programa también los jueves a través del canal de televisión, que nos dio unas vacaciones en Navidad. No sé si invitarlo para el jueves a las 3 de la tarde. Vamos a ver. Pero el sábado sí, yo tengo aquí lo que se llama Hablando de los Salmos a las 7 de la mañana. Yo invito a veces a Clidia, no quiero sacrificarla tanto porque es muy de madrugada, aunque la enseñanza es buena, alabado sea Dios para siempre, la dejo que venga entre veces a compartir con nosotros ese contenido. Yo me lo gozo. Así que cuídense mucho y la bendición de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Y a ver, Señor, con todo vendrá. Y a ver, Señor, con todo vendrá.